Bueno, que el Señor les bendiga. Voy a compartir un video más de la palabra del Señor, esperando siempre pues que sea de bendición, sea de ayuda para nuestro conocimiento en la palabra del Señor, y de esa manera pues la palabra del Señor nos pueda edificar cada día, nos pueda instruir cada día para que nosotros de esa manera podamos conocer cada día cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios y realmente cómo se llevará a cabo ese plan que Dios tiene, porque existe el plan de Dios, pero nosotros tenemos que conocerlo y lo vamos a conocer a través de conocer la Escritura. De esa manera, cada día nosotros vamos comprendiendo, vamos conociendo de qué manera Dios llevará a cabo su plan. Y en esta oportunidad, pues quiero leer lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 15, y dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Amén. Estas palabras que hemos leído acá en el versículo 15, son palabras del apóstol Pablo cuando él estaba siendo acusado por los judíos mismos ante un gobernador que se llamaba Félix. Ellos comenzaron a acusarlo, pero cuando Pablo toma el tiempo para hacer su defensa, viene y ahí es donde él dice estas palabras: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. ¿Verdad? Cuando el apóstol Pablo dice la cual ellos también abrigan, se refiere a los judíos, que ellos también abrigaban esta misma esperanza en Dios, de que iba a haber resurrección de muertos, de injustos y de justos. La palabra del Señor acá en estas palabras pues nos enseña que hay dos resurrecciones. Es decir, ¿verdad? Tanto cristianos como no cristianos vamos a resucitar, pero en resurrecciones diferentes. La Biblia lo describe que serán resurrecciones muy diferentes una de la otra. Y obviamente pues, ¿verdad? Los hijos de Dios, los cristianos, los que hayan creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que hayan lavado sus pecados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Estos, dice la Escritura, que resucitarán en lo que la Biblia le llama la primera resurrección, ¿verdad? El día que Cristo venga, el día que Cristo aparezca para recoger a su pueblo, para levantar a su iglesia, allí resucitarán, ¿verdad? Los justos. A eso se refiere Pablo, que habrá resurrección de muertos, tanto de justos como de injustos, porque todo ser humano, como decía al principio, ¿verdad? Todos vamos a resucitar, porque la muerte no es el final del hombre, no es el final del ser humano, sino que la Biblia señala en varias partes de que habrá una resurrección para después de esa resurrección ir a la eternidad que espera a cada uno. ¿Verdad? Los que hayamos muerto en Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice claramente en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo, ¿verdad?, del 13 en adelante, allí dice: no los entristezcáis como los otros que no tienen esperanzas, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y dice el apóstol:
¿verdad? De que nosotros, dice, los que hayamos quedado, no precederemos a los que, o sea, quiere decir, no los adelantaremos a los que ya han muerto, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivamos seremos arrebatados, dice el apóstol Pablo, juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Allí cuando esta trompeta suene, a donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, allí se producirá la resurrección de los cristianos. Allí será juntamente arrebatados los que estén vivos y los que ya hayamos muerto en ese momento cuando la trompeta suene. Allí los muertos en el Señor, allí resucitarán con cuerpos glorificados, y los que estén vivos, allí dice el versículo que seríamos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y de esta manera se produce, ¿verdad?, lo que es la resurrección de la iglesia, la resurrección de los cristianos, la resurrección de los justos. Pero también, ¿verdad?, habrá la resurrección más adelante, ¿verdad?, un tiempo después, habrá la resurrección de los que no quisieron nada con el Señor. Y en el capítulo 2 del libro de Daniel, allí Daniel describe y dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, unos serán despertados para vida eterna y otros para confusión perpetua. Y también el Señor Jesucristo en el capítulo 5, versículo 29, bueno, aún desde el 28 dice el Señor que viene la hora en que los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Ahí el Señor también está hablando, ¿verdad?, lo que el apóstol menciona acá, donde hemos leído en este versículo 15, que habrá resurrección de muertos, de injustos, de justos como de injustos. O sea que, como les decía, todos vamos a resucitar, solamente que para recibir o ir a un lugar diferente. Porque aquellos que resuciten, como leíamos en Primera Tesalonicenses, será para recibir al Señor en el aire. Pero aquellos que resuciten en la otra resurrección de los injustos, como dice el versículo 29 de aquí, del Evangelio de Juan, para condenación eterna. Entonces, ¿verdad?, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de perseverar siempre en la fidelidad, en el camino correcto, en la vida de santificación, para que podamos ser parte de esa resurrección que se producirá, a donde resucitarán todos los justos. Porque así como todos vamos a morir, porque en esta vida pues todos llegará el momento en que vamos a ir al polvo de la tierra, como en aquellos tiempos, pues Dios le dijo a Adán, después que había pecado, que Dios sacó a Adán del huerto, le dijo y le dio la sentencia y le dijo, ¿verdad?, del polvo fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en Hebreos 9:27 allí dice que de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Pero, ¿verdad?, también dice la palabra, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque dice que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y dice también, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la primera resurrección es la que tendrá la iglesia, la que tendrán los hijos de Dios, cuando suene la trompeta, cuando Cristo venga para levantar a su iglesia.
Y la segunda resurrección es para los impíos, para aquellos que nunca quisieron arrepentirse, ni quisieron entregarle su vida al Señor. Entonces, nuestra meta, nuestro propósito debe de ser resucitar en la resurrección, a donde resuciten los justos, como dice el apóstol. Esa es la esperanza que debemos de tener siempre. Esa es la esperanza que debe guiarnos, de que el día que muramos no vamos a quedar siempre allí en el polvo para toda la eternidad. Como el Señor dijo, cuando hablaba de la resurrección de Lázaro, el Señor dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree, no morirá eternamente. Así es de que es importante serle fiel al Señor hasta el día de nuestra muerte, para poder resucitar en la resurrección de los justos. Esto es lo que he compartido con los que vean este video, y que el Señor bendiga a cada uno, siempre invitándole a suscribirse a mi canal para que puedan ver los siguientes videos que compartiré con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga.